Atención, doctor Goicoechea, podemos comenzar. Gracias, Juanita. Bueno, continuando, ante todo la bienvenida a todas las alumnas presentes y público externo. Con el ciclo de conferencias, tenemos hoy la que le corresponde en organización y en orden de prelación al CEDEC, al Círculo de Estudios de Derecho Constitucionales. Hoy día se encuentra invitado el doctor Omar Sar Suárez y el tema a tratarse será los procesos de tutela de derechos en contexto de emergencia. Le cedo el uso de la palabra a mi amiga Karen para que pueda hacer la presentación del expositor. Muchas gracias, doctor José Goicoechea. Muy buenas tardes con todos, queridas estudiantes y público en general. Bienvenidos a esta conferencia magistral que organiza el Círculo de Estudios de Derecho Constitucional y Derechos Humanos, CEDEC, con el apoyo de nuestra querida Facultad de Derecho. Hoy contamos con la presencia del doctor Omar Sar, quien nos presentará la ponencia Procesos de tutela de derechos en contextos de emergencia. Él es doctor y magíster en Derecho, con mención en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú, abogado por la Universidad de Buenos Aires, con convalidación de título en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor de Derecho Procesal en pre- y posgrado de la Universidad de San Martín de Porres, donde además preside el Centro de Estudios de Derecho Procesal Constitucional. Es miembro hábil del Colegio de Abogados de Lima y Buenos Aires, así como de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Asimismo, asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional, jefe de la Comisión de Procesos de Inconstitucionalidad y Competenciales. Ha sido adjunto para los asuntos constitucionales de la Defensoría del Pueblo y asesor principal de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República. Buenas tardes, doctor Sar. Es un gusto tenerlo con nosotros. En nombre del CEDEC, le extiendo nuestro agradecimiento por aceptar nuestra invitación. Aprovecho la oportunidad para indicarles al público presente que la conferencia tendrá una duración aproximada de 40 minutos. Al finalizar, se abrirá un espacio de preguntas de las cuales podrán ser formuladas a través del chat de Microsoft Teams o de nuestras redes sociales. Sin mayor preámbulo, iniciamos con la ponencia. Adelante, doctor Sar. Los presentes le escuchan atentamente. Muy buenas tardes. Querría comenzar agradeciendo la muy gentil invitación del Centro de Estudios de Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad Femenina. Es para mí un gusto compartir con ustedes algunas reflexiones en este ámbito que, por supuesto, corren de mi exclusiva cuenta y no comprometen la opinión de la universidad. Vamos a trabajar algunos temas relacionados con los procesos constitucionales y el estado de emergencia. A ver, básicamente partiremos de la idea de que frente a situaciones extraordinarias, se puede declarar el estado de emergencia por parte del Poder Ejecutivo, que es el titular de la administración y quien dirige la política del Estado. El propio constituyente previó el caso de las situaciones de emergencia y estableció en el artículo 137 una regulación que contiene estos elementos. Quien declara la emergencia es el presidente de la República con acuerdo de ministros. El medio por el que lo hace es por medio de una norma, por medio de un decreto supremo. Ese decreto supremo tiene que tener un plazo determinado, un ámbito geográfico de vigencia de la emergencia y además puede tratarse de declaración del estado de emergencia o del estado de sitio. En lo que a esta charla de hoy se refiere, analizaremos lo concerniente al estado de emergencia. Y el estado de emergencia, de acuerdo con la Constitución, puede ser declarado en casos de perturbación de la paz o del orden interno, en caso de catástrofe, o, añade el constituyente, de graves circunstancias que afecten la vida de la nación. Entonces, el constituyente abre una potestad al Ejecutivo
pero le fija unos parámetros de actuación, ¿sí? Debe obedecer a unas causas específicas y puede suponer la declaración del estado de emergencia, la restricción de determinados derechos. El artículo 200, relacionado con las garantías constitucionales, con los procesos constitucionales, en su último párrafo señala que el ejercicio de las acciones de habeas corpus y de amparo no se suspende durante la vigencia de los regímenes de excepción a que se refiere el artículo 137. Por lo tanto, aquí ya tenemos una primera aproximación al tema. Los procesos constitucionales no se suspenden. Eventualmente se pueden restringir algunos derechos, pero eso no quiere decir que no se puedan plantear procesos para la tutela de los mismos. Luego vamos a deslindar según que estén limitados o no, cuál será su ámbito, etc. Pero ya podemos ir teniendo en mente este diseño constitucional, ¿correcto? Como decíamos, la declaración del estado de emergencia puede suponer la limitación de determinados derechos constitucionales y el propio artículo 137 alude a que estos pueden ser relativos a la libertad y la seguridad personales, a la inviolabilidad del domicilio, al derecho de reunión y a la libertad de tránsito, ¿correcto? Ahora bien, el constituyente ha partido de la idea de que la Constitución es una norma jurídica directa e inmediatamente aplicable. Y si esto es real, si esto funciona así, entonces necesariamente tienen que existir mecanismos procesales de tutela, es decir, mecanismos orientados a garantizar efectivamente esa supremacía normativa. Y el constituyente organizó los procesos básicamente en tres áreas. La primera se refiere a la garantía de la supremacía de la Constitución en el ámbito de la efectividad de los derechos fundamentales. Y entonces estableció un conjunto de procesos a los que denominaremos procesos de tutela de derechos. ¿Correcto? Los procesos de tutela de derechos están encabezados por el habeas corpus. El habeas corpus tiene como finalidad la tutela del derecho a la libertad personal, pero no solo de esta, sino de un conjunto de derechos conexos. Y estos derechos conexos son de tal importancia que en la enumeración del artículo 25 del Código Procesal Constitucional, que se refiere al contenido material del habeas corpus, no se inicia con la detención arbitraria, como supuesto de procedencia del habeas corpus, sino con la integridad personal. ¿Correcto? Se inicia con uno de esos conexos. La integridad personal, no ser privado del DNI, no ser reclutado forzosamente en las Fuerzas Armadas, la inviolabilidad del domicilio, el debido proceso cuando se conecte con la libertad individual, etc. Entonces, tenemos un primer ámbito en el derecho a la libertad individual y los derechos conexos. Un segundo ámbito, o tercero tal vez, porque está en el inciso tercero del artículo 200, se garantiza también la protección de los derechos de acceso a la información pública y el derecho a la autodeterminación informativa. ¿Correcto? Todos los demás derechos se tutelan por la vía del proceso de amparo. Así está establecido en el inciso segundo del artículo 200 de la Constitución. Si esto es así, si el derecho a la libertad personal y este conexo se tramita por la vía del habeas corpus, el derecho de acceso a la información pública y a la autodeterminación informativa por la del habeas data, y todos los demás se tutelan por la vía del amparo, cabría preguntarse qué derecho se tutela por la vía del proceso de cumplimiento. Pues bien, el tribunal ha dicho en Villanueva, en 168-2005, que el proceso de cumplimiento tiene por finalidad la tutela del derecho a la eficacia de las normas legales y de las resoluciones administrativas, que es un derecho no enumerado por la Constitución. Entonces, esto es el primer gran ámbito de procesos constitucionales que involucra entonces los incisos 1, 2, 3 y 6 del artículo 200 de la Constitución.
organiza los procesos de tutela de derechos. Por el otro lado, y separado de los anteriores, la Constitución garantiza un esquema jerárquico encabezado por ella misma, ¿correcto? Entonces, tenemos la Constitución, las normas con rango de ley y el resto del ordenamiento jurídico. Para el control de constitucionalidad de las normas, el legislador constituyente organizó dos tipos de procesos diferentes, dependiendo del rango de la norma controlada, ¿correcto? Si se trata de normas con rango de ley, ha diseñado el proceso de inconstitucionalidad, que tramita originaria y exclusivamente ante el Tribunal Constitucional, y el proceso de acción popular, que tiene por finalidad el control abstracto de constitucionalidad de los reglamentos y de las normas infralegales. Ahora bien, este proceso de acción popular es de conocimiento originario y exclusivo del Poder Judicial, aunque tramita en doble instancia, a diferencia del proceso de inconstitucionalidad. Como la Constitución señala que el tribunal conoce del proceso de inconstitucionalidad, del competencial y de los 4 procesos de tutela de derechos, queda claro que el proceso de acción popular es el único que no llega en ninguna etapa, por ningún mecanismo procesal, a conocimiento del Tribunal Constitucional. Así que el proceso de acción popular es un proceso cuyo ámbito de interpretación constitucional se cierra con la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Y en tercer lugar, procesos de tutela de derechos, procesos de control normativo, el constituyente también ha asegurado que se respete la correcta atribución de competencias establecidas en la Constitución respecto de los órganos constitucionales, y por ello, en el inciso tercero del artículo 202, incorporó como competencia del Tribunal Constitucional conocer también sobre los conflictos de competencia. Así que está garantizado la efectividad de los derechos, está garantizada la supremacía normativa, está garantizada la correcta atribución de competencias y la parte orgánica y dogmática, por lo tanto, la parte orgánica y dogmática de la Constitución. En consecuencia, toda la Constitución tiene mecanismos procesales de garantía. Ahora bien, en nuestro caso nos vamos a centrar básicamente en los procesos de tutela de derechos, aunque haremos alguna referencia a los procesos de control normativo, como vamos a ver a continuación. Para tomar un ejemplo sobre el estado de emergencia, podemos utilizar perfectamente el estado de emergencia vigente, ¿verdad? Es decir, en el presente caso, el estado de emergencia se declara como consecuencia de la amenaza contra la salud que supone la pandemia del COVID-19. Y el Poder Ejecutivo emitió el decreto supremo correspondiente en los términos de que plantea el artículo 137 de la Constitución, disponiendo la limitación de determinados derechos. Por ejemplo, restringe el derecho a la libertad de tránsito. Y pareciera tener sentido una restricción de esta naturaleza por cuanto se requería garantizar el respeto por la cuarentena y en consecuencia limitar la circulación de público para evitar la transmisión de la enfermedad. Una transmisión que se encuentra científicamente probado se produce por el contacto humano. Por lo tanto, la proximidad es una fuente de riesgo para la sociedad respecto de la transmisión de la enfermedad. De modo que la restricción de la libertad de tránsito es una restricción que tiene un muy claro sentido en este ámbito, ¿no? Por otro lado, se limitó también el derecho de reunión. Las aglomeraciones de personas generan un riesgo muy importante de transmisión de la enfermedad y para minimizar la proximidad de las personas, entonces tiene sentido haber limitado, además de la libertad de tránsito, de la posibilidad de desplazarse, también la posibilidad de que se congreguen personas. El Tribunal Constitucional Federal Alemán, durante la emergencia en Alemania, tuvo la oportunidad de analizar una medida cautelar. La autoridad administrativa denegó una reunión y el demandante
del amparo lo que dijo a la administración, al Tribunal Constitucional, es que esto limitaba su derecho de reunión de un modo desproporcionado, porque la reunión estaba planificada respetando la distancia social, con un número máximo de personas. El organizador había dispuesto una serie de medidas de bioseguridad que garantizaban la reunión. Y el Tribunal Federal alemán declaró fundada esa medida cautelar y dijo, por si acaso, la administración no puede denegarlo por el mero hecho de la emergencia y por el mero hecho de que se trate de una reunión. Deberá analizar las condiciones en las que se va a realizar la reunión. Evidentemente, una decisión de esta naturaleza tiene sentido, e incluso ya vemos cómo podemos empezar a visualizar cómo existen pronunciamientos, estos en el ámbito comparado, respecto de garantías limitadas durante estados de emergencia. Y además limitadas legítimamente, porque no se encontraba en discusión la legitimidad de la restricción. En tercer lugar, se ha limitado también el derecho a la libertad personal, la posibilidad de ser detenido. ¿Por qué? Porque perseguía garantizar el respeto por el toque de queda, ¿correcto? Es decir, se estableció una restricción de completa inamovilidad en el horario nocturno, y durante la primera fase hubo un muy estricto control con recursos no solo por parte de la policía, sino también de las Fuerzas Armadas, para garantizar la inamovilidad, y las personas que infringían el toque de queda podían ser eventualmente detenidas. Y una vez más, la medida parece razonable en la medida que pretende asegurar el distanciamiento social. Por último, el Decreto Supremo del Poder Ejecutivo también limita el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Y si en las otras restricciones no tengo ninguna duda, en esta, en cambio, sí tengo alguna duda. ¿Por qué razón tiene sentido limitar la inviolabilidad del domicilio? A ver, si esto fuera el dengue, ¿correcto? Una enfermedad infecciosa que se produce por la picadura de un mosquito, y ese mosquito se reproduce en ámbitos donde existen espejos de agua abiertos, por ejemplo, entonces suele recurrirse, en las zonas donde esto sucede, suele recurrirse a fumigación de las viviendas. Y claro, impedir que se fumigue una vivienda puede suponer que allí se arme un foco que contamine a esa familia y a los vecinos. Entonces, si se trata del dengue, parece que tiene sentido garantizar o restringir, mejor dicho, restringir el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Es decir, que podamos entrar al domicilio porque el foco puede estar dentro del domicilio. En el caso de la emergencia relacionada con el COVID-19, no estoy muy seguro que esto suceda de la misma manera. Así que tengo tal vez alguna duda en relación con la razonabilidad de la restricción del derecho a la inviolabilidad del domicilio. Pero estos fueron solo los derechos explícitamente enumerados como restringidos en la norma, en el Decreto Supremo. Sin embargo, las políticas adoptadas como consecuencia de la declaración del estado de emergencia, el distanciamiento social, la cuarentena, el toque de queda, etcétera, supuso, y otras medidas adoptadas, supusieron limitaciones de un conjunto de otros derechos, como por ejemplo, el derecho a la integridad moral. Fíjense, el Tribunal Constitucional señaló que la entrega del cadáver, del cuerpo de una persona fallecida a sus familiares forma parte del derecho a la integridad moral. ¿Sí? Este caso no lo analizó en este contexto, sino en un contexto de normalidad, y dijo que la devolución del cuerpo de una persona fallecida por parte de la institución de salud que lo trató, a quien todavía no se le había pagado la cuenta, tiene incidencia en uno de los contenidos del derecho a la integridad personal de los familiares del occiso, en concreto el derecho a la integridad moral. Está claro que la entidad de salud tiene derecho a cobrar su acreencia, eso no está en discusión. Lo que dice el Tribunal Constitucional es que no puede retener el cuerpo de la persona fallecida como si de una mercancía se tratara. Obviamente,
Obviamente que no se trata de derechos del fallecido, digamos, no es que la persona que ha fallecido tenga derechos, se trata más bien del derecho de los familiares. En el expediente 256-2003 habeas corpus, cuyo enlace vamos a compartir con ustedes ahora mismo en el chat, el Tribunal Constitucional dijo lo siguiente: las circunstancias especiales que rodean al presente caso, de clínica que había retenido el cuerpo de la persona fallecida, expuestos en esta sentencia, permiten a este tribunal concluir que el acto reclamado tiene incidencia en uno de los contenidos del derecho a la integridad personal de los familiares de don Francisco Javier Francia, en concreto, el derecho a la integridad moral. Ahora bien, decimos esto porque como consecuencia de la pandemia, el cuerpo de las personas fallecidas no está siendo entregado a los familiares, sino que es dispuesto por parte del Estado. Aquí habría que ver si los cadáveres pueden infectar a personas sanas que tengan contacto con él. Y toda vez que pareciera que esto así es, pues en principio esta parecería como una situación sumamente difícil, sumamente traumática y dolorosa, pero lamentablemente justificada. Así que no hay una restricción específica del derecho a la integridad moral, pero se acaba reteniendo el cadáver de las víctimas y impidiendo el acceso a los familiares, algo sobre lo que vamos a volver más adelante, que es una consecuencia, si ustedes quieren, indirecta de la declaración del estado de emergencia y de las condiciones sanitarias por las que ésta se dispuso. De otra parte, la Constitución garantiza el derecho a la libertad de conciencia y de religión. Y dentro de tal concepción, dentro de tal lógica, el legislador desarrolló una norma de desarrollo constitucional que es la Ley de Libertad Religiosa, que naturalmente garantiza el ejercicio individual de la libertad de religión. Y ese ejercicio de la libertad de religión comprende, entre otros, una serie de derechos, entre otros, el de recibir sepultura de acuerdo con las tradiciones y ritos de la propia confesión religiosa, respetando en todo caso las normas vigentes sobre salud e higiene públicas. Entonces, ¿cómo habrá de sepultarse o de dar entierro al cadáver de la persona fallecida? Se refiere también al derecho a la libertad de religión. Sin embargo, en el contexto de la pandemia se aprobó la Directiva Sanitaria 087-2020 por parte de la autoridad sanitaria, que brinda una serie de reglas para el manejo de los cadáveres de personas que estuvieron infectadas de COVID-19. Y dicha norma establece que se puede permitir el acceso de 2 familiares directos para que puedan ver el cuerpo a una distancia de 2 metros lineales, pero ojo, porque puede no permitirse incluso el acceso si ello supone un riesgo para los familiares o el personal de salud. Y además establece que el cadáver debe ser cremado dentro de las 24 horas. Esta lógica de cremar los cadáveres puede resultar contraria a las convicciones religiosas de algunos grupos considerables. Por ejemplo, yo soy musulmán y en la tradición islámica la persona fallecida debe ser enterrada de acuerdo con determinado rito y debe ser puesta en tierra. Por lo tanto, ser cremado supone una grave limitación del derecho a la libertad de religión. Obviamente de las personas vivas, no del fallecido. Una vez más, tiene relación con la prevención del contagio de las enfermedades. Una vez más, puede suponer una restricción sumamente grave y habrá que evaluar su proporcionalidad en relación con la finalidad que pretende.
Vamos a compartir con ustedes también esta directiva de salud con miras a que puedan constatar en el documento las restricciones que ésta puede suponer y las razones que justifican la medida. ¿Correcto? Como es evidente, estas disposiciones pueden suponer restricción en los derechos de los familiares de dar entierro al fallecido conforme a sus creencias, restringiendo el derecho a la libertad de religión, como decíamos, pero se trata de medidas orientadas a garantizar la salud pública. De modo que, en principio, constituyen una restricción legítima. Digo en principio porque si se mostrara que entregar el cadáver no constituye un riesgo para la salud, entonces la medida resultaría claramente inconstitucional. ¿Se entiende? Pero, lamentablemente, por ahora existe un consenso en que esta medida es indispensable porque la entrega del cuerpo de las personas infectadas que hayan fallecido puede suponer un riesgo para la salud de los familiares y de la comunidad. De otra parte, y sin que se encuentre restringido expresamente tampoco, por ejemplo, la declaración del estado de emergencia ha supuesto también alguna forma de restricción del derecho de acceso a la información pública. Por ejemplo, como decían en la presentación, tengo la fortuna enorme de ser asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional. El tribunal, desde la declaratoria del estado de emergencia, solo han regresado a la sede institucional algunos servidores y por razones estrictamente indispensables para el funcionamiento de la entidad. Pero entonces, si se nos requiriera información pública respecto de información que manejara el tribunal, sería materialmente imposible brindarla en este contexto, por la sencilla razón de que no tenemos acceso material a la documentación. O eventualmente en otras áreas, por ejemplo, el Ministerio de Salud seguramente se encuentra trabajando a tope y probablemente cuente con dificultades de personal como para atender, por ejemplo, solicitudes de acceso a la información pública, que no dejan de ser relevantes, incluso en el presente contexto. Pero entonces la medida, ya sea por el trabajo remoto que realiza el personal o porque la documentación resulte inaccesible, pueden existir limitaciones legítimas también en el ámbito de este derecho. La medida, por último, aunque no de un modo exhaustivo, por último digo porque analizamos aquí algunas restricciones directas, las dispuestas en la norma, y algunas indirectas, algunas consecuencias de la norma. Ha incidido sin duda también en la actividad laboral, ¿no? En primer lugar, porque ha cambiado las condiciones de desarrollo de la actividad laboral. Algunos que tenemos la fortuna de poder hacer trabajo remoto, continuamos trabajando, pero de acuerdo con las estadísticas que han reproducido los medios de comunicación, el empleo en relación de dependencia se ha reducido en los últimos meses como consecuencia de la declaración del estado de emergencia en un 40% y del empleo independiente en el orden del 57%. Es una caída brutal, una incidencia sumamente relevante, que deriva naturalmente de las condiciones en las que se llevó a cabo la prevención de la transmisión de la enfermedad. Decíamos que la Constitución establece una serie de derechos que pueden ser limitados, pero además debe tenerse en cuenta que el Estado peruano ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica establece una serie de derechos que no pueden ser limitados ni siquiera durante los estados de emergencia. Fíjense ustedes, el inciso 2 del artículo 27 establece relativo a la suspensión de garantías, porque además el tema de la suspensión de garantías fue expresamente previsto en la Convención, pero digamos, los estados signatarios, como el Perú, se comprometen a garantizar el estándar previsto en el inciso segundo. Dice, las disposiciones precedentes relativas a la suspensión de garantías no autorizan la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos. Es decir, hay derechos que no pueden ser limitados.
el reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, el principio de legalidad y de retroactividad, la libertad de conciencia y religión, dicho sea entre paréntesis, no se dispuso la restricción de este derecho, pero sin embargo determinadas medidas derivadas de la emergencia sí suponen una restricción de este derecho, como decíamos antes, en el tema de la disposición de los cadáveres. La protección a la familia, el derecho al nombre, los derechos del niño, a la nacionalidad y los derechos políticos, ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. Y es exactamente ese el ámbito respecto del que estamos conversando. Entonces, en la Convención se han previsto un conjunto de derechos que no pueden ser restringidos ni siquiera durante los estados de excepción. ¿Correcto? Entonces tenemos este listado y el Tribunal Constitucional, les vamos a facilitar un texto que considero que es de mucha importancia, que ha sido editado por el Tribunal Constitucional, que es una edición comentada de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Vamos a compartir con ustedes el enlace a ese trabajo. E iremos terminando nuestra exposición con qué derechos se encuentran limitados, o mejor dicho, con el problema ahora ya desde la perspectiva propiamente procesal, respecto de la procedencia de los procesos constitucionales. El último párrafo del artículo 200 establece que cuando se interponen acciones de tutela relacionadas con los procesos de tutela de derechos, en relación con derechos restringidos o suspendidos, el órgano jurisdiccional competente examina la razonabilidad y la proporcionalidad del acto restrictivo. No corresponde al juez cuestionar la declaración del estado de emergencia ni de sitio. Entonces, la primera conclusión es que, en principio, si bien se encuentran restringidos determinados derechos, el juez podrá examinar la razonabilidad de dicha restricción. Por ejemplo, si una limitación se demuestra como innecesaria, pues debe ser declarada de esa manera. Si, por ejemplo, se trata de una emergencia focalizada en un lugar y el decreto supremo abarca todo el país, pues pareciera exceder el ámbito geográfico necesario para atender la emergencia, ¿verdad? En consecuencia, se podrá analizar el modo o el alcance con el que se han restringido los derechos, pero no analizar desde la perspectiva de los procesos de tutela, desde el amparo y el habeas corpus fundamentalmente, la declaración misma del estado de emergencia. ¿Puede cuestionarse la declaración del estado de emergencia? La respuesta es sí. ¿Por qué puede cuestionarse y cómo? ¿Por qué puede cuestionarse? Porque resulte contraria a la Constitución. ¿Y cómo puede cuestionarse? Pues toda vez que es una norma y una norma infralegal, un decreto supremo, en consecuencia podrá controlarse su constitucionalidad por la vía del proceso de acción popular, como decíamos antes. ¿Está bien? Entonces, el decreto supremo que declara el estado de emergencia podría ser controlado por la vía del proceso de acción popular. Decíamos, respecto de los derechos restringidos, en principio no proceden las garantías constitucionales, se encuentran legítimamente restringidos, pero esto no quiere decir que no se pueda controlar la magnitud de la restricción ni otras particularidades de la misma, ¿correcto? Así que no es que no proceda el amparo porque se encuentra limitado el derecho, ¿correcto? Habrá que ver la naturaleza de la restricción, su legitimidad, su fundamento, su proporcionalidad. Por otra parte, obviamente los procesos constitucionales proceden respecto de los derechos no restringidos, ¿sí? El resto de los derechos, los que no se encuentran enumerados, en principio no se encuentran restringidos. Y decimos en principio porque, como acabamos de ver, las consecuencias de las medidas adoptadas para enfrentar el estado de emergencia suponen la restricción de otros derechos, aún incluso de aquellos no expresamente restringidos.
E incluso, en algunos casos, lindan con los expresamente prohibidos. Allí habría que eventualmente examinar de un modo especialmente intenso la proporcionalidad de la restricción. Pero por mencionar solo un caso, y el relacionado con el derecho a la salud, el Tribunal Constitucional hace muy poco tiempo, durante el estado de emergencia, emitió una sentencia declarando el estado de cosas inconstitucionales respecto del hacinamiento en las cárceles y que constituye una circunstancia que obviamente amenaza el derecho a la salud de los internos. Vamos a compartir con ustedes el enlace a esta sentencia, que es 5436-2014, proceso de habeas corpus, ¿no? El tribunal aquí se pronuncia expresamente en el contexto de la emergencia sobre un derecho no restringido y dice debe garantizarse la integridad y debe garantizarse la salud de las personas. También, obviamente, puede tratarse de derechos no enumerados, ¿no? Es decir, en el ámbito europeo se discutió mucho más que aquí. Se discutió el siguiente supuesto. Como se trata de una enfermedad infecciosa que se transmite de persona a persona, como decíamos antes, el aislamiento de los pacientes internados en establecimientos médicos resulta una medida claramente necesaria para garantizar la integridad y la salud del resto de la comunidad, ¿no? Así que el aislamiento de las personas infectadas parece ser una medida razonable y además necesaria. El problema es que en algunos casos graves los pacientes presentan insuficiencia respiratoria y corren riesgo de fallecer rápidamente, especialmente si se trata de personas en situación de riesgo que tienen otro tipo de enfermedades o que tienen determinadas circunstancias que hacen más propicio el avance de la infección. Y además, y esto puede impedir que tomen contacto con sus familiares para despedirse. Se ha discutido en el ámbito europeo si existe propiamente un derecho al adiós, un derecho a despedirse de sus familiares. Y yo diría que en condiciones normales efectivamente es así, ¿no? Es decir, que una persona que sabe que o que se encuentra en una situación muy grave, muy delicada, creo que tiene derecho de acceder a sus familiares para despedirse. Pero la naturaleza del COVID-19 y el alto riesgo de contagio torna excepcional la circunstancia y por lo tanto el aislamiento y la consecuente imposibilidad de despedirse creo yo que podrían encontrarse justificados. No solo para garantizar la vida y la salud de los familiares directos de esa persona, sino también la del resto de la comunidad. Y toda vez que los médicos y el personal sanitario cuentan con una serie de limitaciones funcionales y una sobrecarga de trabajo muy importante, creo que no tienen un deber exigible de brindar medios tecnológicos para que las personas internadas se despidan. ¿Podría este derecho tutelarse por la vía de los procesos constitucionales? Sería una posibilidad. Sería una posibilidad de debatirlo. Yo no estoy muy seguro de que exista, de que resulte exigible tal derecho. Creo que existe tal derecho, pero creo que eventualmente puede resultar una restricción legítima en este ámbito. Hemos planteado entonces de alguna manera general los aspectos que hemos considerado más importantes respecto de los derechos fundamentales y los procesos constitucionales en los estados de emergencia. Lo vamos a dejar aquí, lo voy a dejar aquí y quedo dispuesto a responder las preguntas que ustedes quisieran formular. Muchísimas gracias, muy amables. Muchas gracias, doctor Sar, por su excelente ponencia hoy. Hemos detectado algunas preguntas del público presente. A ver, voy a pasar a leer alguna de ellas. Nos pregunta Edith Paco, miembro de nuestro círculo de estudios, lo siguiente, doctor Sar. ¿Los derechos constitucionales de carácter laboral pueden ser tutelados por un amparo en el contexto en el que materialmente estos han sido restringidos?
Bueno, naturalmente que los derechos de carácter laboral pueden ser tutelados por la vía del amparo. Esa es la vía procesal adecuada. Ahora bien, las condiciones derivadas de la emergencia pueden suponer determinadas restricciones, ¿no? De hecho, se han ido aprobando diversas medidas, facilitando, por ejemplo, la suspensión perfecta de labores, determinados regímenes especiales de trabajo remoto. El Poder Ejecutivo aprobó reglamentos específicos sobre la materia. Sí, puede. Ahora bien, esto no quiere decir, si puede, no quiere decir que vaya a declararse fundada la demanda. Digo, la discusión obviamente debe plantearse por la vía del amparo, obviamente puede plantearse la discusión. En principio, el derecho a la libertad de trabajo no se encuentra restringido, pero claro, en la medida que existe cuarentena, aun cuando no lo diga, es obvio que sufre una restricción. Pero habrá que examinar la proporcionalidad de esa restricción y la razonabilidad de la medida que se adoptó en relación con la restricción que sufre el derecho. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Igual tenemos otra pregunta de Fiorella Valdivia. Ella consulta lo siguiente, doctor. ¿Existe algún mecanismo de tutela que pueda garantizar a los arrendatarios que han sido desalojados por falta de pago? ¿Qué derechos estarían en juego? Es una pregunta muy difícil porque, primero, la Constitución garantiza que los contratos no pueden ser modificados por ley, ¿correcto? Entonces, hay por un lado una situación de necesidad de los locatarios que eventualmente se encuentran desempleados o que tienen dificultades para generar ingresos como normalmente lo hacían, desarrollando la actividad industrial, comercial, la que fuere que desarrollaran. Entonces, yo no estoy muy seguro de que se puedan adoptar medidas respecto de los contratos privados desarrollados por las personas. Sí creo que en esa coyuntura habría que analizar la cuestión con especial cuidado, pero me da la sensación de que como no se puede intervenir, la Constitución además lo prohíbe expresamente, modificar las cláusulas de los contratos. Y además, el de los alquileres fue una de las razones por la que expresamente el constituyente incluyó esa norma. Es decir, no sé si ustedes recordarán las leyes de inquilinato, seguramente no recuerdan, son demasiado jóvenes, solo los recordamos los tíos como yo, pero digo, aquellos que somos clientes de riesgo del COVID-19, los de ese grupo, ustedes no lo recuerdan, pero yo sí lo recuerdo. Las leyes de inquilinato de la década del 80 lo que hacían era prorrogar por ley los contratos, modificar o congelar los precios de los alquileres, y lo que acababa resultando de esto es en que ningún propietario quisiera alquilar un bien. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque si el Estado se va a venir a meter en las condiciones en las que lo alquilo o cuánto cobro y no es mi negociación con el locatario, entonces esto desalienta la oferta. Entiendo que es claramente discutible y hay toda una concepción económica detrás, por supuesto, ¿no? Pero en principio creo que no es un ámbito que se pueda regular normativamente. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. También tenemos una última pregunta por Microsoft Teams. Nos dice nuestra alumna lo siguiente. Siendo el derecho a la salud y la vida lo que se busca tutelar con la medida de excepción y considerando que estos son insuficientes y han generado muertes y graves daños a cientos de personas, precisamente estas últimas podrían presentar demandas de amparo en esa línea. A ver, no seguí la pregunta. ¿Me puedes repetir, por favor? Sí, claro que sí, doctor. Siendo el derecho a la salud y la vida lo que se busca tutelar con las medidas de excepción, y considerando que estos son insuficientes y han generado muertes y graves daños a cientos de personas, precisamente estas últimas podrían presentar demandas de amparo en esa línea. Bueno, lo que pasa es que la causa de la enfermedad
escapa de las posibilidades de... Tiene un factor, ha sido generado por un factor externo en realidad. En consecuencia, no veo cómo, digamos, podría relacionar la pregunta más bien con factores como restricciones en el acceso, ¿verdad? Hace poco discutíamos con el doctor Carpio sobre los criterios que deben existir para la priorización en la atención de las personas cuando se trata de bienes escasos, ¿no? Es decir, cuando tenemos una sola cama UCI con un respirador para 5 o 6 personas o más, ¿qué hacemos? Y obviamente podrá discutirse por la vía del amparo la necesidad de la tutela del derecho a la salud de esas personas, pero sostengo que existen criterios bioéticos con el que los médicos deciden este tipo de cuestiones, es decir, que no se manejan así arbitrariamente por la cara, o la fortuna, o quién llegó primero, es decir, estas son razones accidentales, que no tienen relación o no deben tenerla con la decisión médica. La decisión médica tiene que ver con algunos criterios específicos derivados de criterios bioéticos sobre a quién asignar, ¿no? Entonces, pueden existir discusiones relacionadas con el derecho a la salud en este ámbito, sin lugar a dudas. Perfecto, doctor. Mire, han surgido algunas nuevas preguntas. No hay ningún problema. Rogaría, por favor, nos pueda ayudar y atender. Muchas gracias, doctor. Nos señalan desde Microsoft Teams la siguiente pregunta. ¿La sepultura digna es una manifestación del derecho a la integridad moral y la libertad de conciencia y religión? ¿Cómo se tutelaría este derecho en un proceso constitucional, teniendo en cuenta que estamos en un contexto de emergencia? Por la vía del habeas corpus, ha dicho el tribunal, en el número de expediente del caso que hemos citado era 256-2003. Es este de aquí, miren, se lo voy a mostrar. No, a ver, ahí, aquí. En este caso, el Tribunal Constitucional analizaba este tema de la entrega de los cadáveres, justamente, ¿no? Solo que en una etapa de normalidad no tenía ninguna relación con la emergencia. Y decía esto que hemos leído aquí en relación con el deber de entregar los cuerpos y con que esto se refiere al derecho a la integridad moral y el derecho de enterrar los cadáveres, que se refiere también al derecho a la libertad de religión. Ahora bien, en el presente contexto existe una restricción derivada de que la entrega de los cadáveres puede suponer una grave amenaza para la salud y la autoridad sanitaria adoptó una norma específica, una directiva sanitaria específica orientada a prevenir específicamente los riesgos en este ámbito, que era esta directiva 087. Cuyo enlace hemos compartido con ustedes y que es esta de aquí. A ver, trataré de mostrarla. ¿Correcto? En esta directiva 087 de la autoridad sanitaria, bueno, claro, esto es solo la publicación de la norma, no tengo el desarrollo de la misma respecto de los cadáveres, pero tendría que buscarlo, pero lo que dice básicamente es que se puede limitar la entrega de los cadáveres y ordenar cremarlos, etc., ¿no? Entonces, ¿podría plantearse la discusión por la vía del habeas corpus? Podría. Creo que existen derechos involucrados, solo que creo que eventualmente podrían resultar infundados, porque creo que si está médicamente probado que resultan un peligro de transmisión de la enfermedad para las personas y para la comunidad, eventualmente puede resultar una restricción necesaria. Particularmente, si usted toma en cuenta la gravedad de la enfermedad, porque ni siquiera hablamos de un fenómeno marginal, de una enfermedad más o menos. A ver si nos entendemos. Nuestra estadística de muerte, ¿sí?, si la ubicamos en un nivel 10 normal, en este momento está en un nivel 40, ¿sí? Es decir, nos encontramos entre 3 y 4 veces el número de muertos promedio de los años anteriores. Está claro que eso no ha cambiado de un modo tan dramático y radical como no sea por esta enfermedad. Entonces, está muy claro que además la tasa diferencial
de muertes reales versus la de muertes históricas, somos el país que tiene una tasa más grande en el mundo, ¿correcto? Es decir, tenemos la diferencia más amplia de muertes por encima de la media. En consecuencia, me parece que adoptar medidas drásticas que intenten asegurar en la mayor medida posible la salud de las personas resulta indispensable, especialmente en un contexto tan grave y tan delicado como el nuestro, con tantas debilidades sanitarias, por cierto, porque digamos, uno de los problemas que tenemos es el de no solo cantidad de enfermedad, sino dificultades para la atención, ¿no? Doctora Karen, su micro está apagado. Listo, disculpen. Justo mencionaba que ha surgido otra pregunta en relación justo a la respuesta del doctor, y esta viene desde nuestra fanpage. La pregunta es, ¿se podría solicitar un respirador vía amparo o vía habeas corpus? Repito, no, sí, claro. Podría, claro, invocando el derecho a la salud de la persona necesitada. Lo que pasa es que esto va a ser muy difícil de decidir en sede judicial. Repito, esto no es un problema jurídico, es un problema de bioética. ¿Se entiende? Es decir, ¿con qué criterio asignamos bienes escasos en situaciones de extrema necesidad? Ese, creo yo, es un caso dramático, ¿correcto? Es un caso dramático. La atención de una persona supondrá el riesgo de muerte o la muerte directa de un conjunto de otra u otras. La Cámara de los Lores o la Corte Suprema Británica, porque fue posterior a la reforma, decidió el caso de dos niñas unidas por el tórax, ¿correcto? Naturalmente, compartían una serie de órganos vitales, ¿sí? Y el ritmo cardíaco, el pulso cardíaco de una de ellas era la que lograba mantener a las dos. Pero lo cierto era que si crecían, iba a terminar resultando insuficiente y en consecuencia iban a morir las dos. Esto es lo que podemos denominar un dilema trágico. No hay una razón de ponderación que podamos usar para decidir un caso trágico. O salvamos a una y por lo tanto provocamos la muerte necesariamente de la otra, o sencillamente se mueren las dos. Los padres hicieron lo que era razonable. Los padres dijeron, no podemos autorizar que maten a una de nuestras hijas. La justicia dijo, los médicos tienen que seguir un criterio médico para decidir quién se debe salvar. Hagan lo que sea para salvar a lo que se pueda. Hacer lo mejor posible. Eso fue lo que decidió la Corte Británica en ese caso, y creo que sería una decisión proyectable a este ámbito. Estamos ante un dilema trágico. Tenemos varias personas necesitadas con urgencia de un respirador mecánico y tenemos insuficiente cantidad de respiradores. Primero, aquí hay un deber por parte del Estado de adoptar medidas para garantizar la salud de las personas, y por el otro lado tenemos que los médicos tienen que adoptar con criterio bioético la decisión de a quiénes atender. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Justo teníamos a uno de nuestros invitados en la plataforma, Paul Alarcón, que estaba levantando la mano. No sé si podría, por favor, formular su pregunta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, con claridad, Paul. ¿Cómo te va? Muchísimas gracias, doctor. Primero agradecerle por su brillante exposición. Yo tenía una consulta. El Código Procesal Constitucional prevé como una de las sanciones en caso de incumplimiento de un mandato del juez constitucional para el restablecimiento de algún derecho, la posibilidad de dictar la destitución de este funcionario. En el caso concreto de Arequipa, estamos sufriendo una situación pues bastante crítica. La falta de idoneidad de las acciones por parte de las autoridades a cargo de la salud en Arequipa ha sido denunciada en un proceso constitucional, solicitándose repares de derecho, implementando medidas adecuadas. Ahora, ante el incumplimiento de los mandatos judiciales en la vía cautelar, podría solicitarse la imposición del apercibimiento de
Si bien una sentencia sería la destitución, en la vía incidental cautelar solicitarse la suspensión provisional del cargo de quien no está cumpliendo con sus deberes adecuadamente y por lo tanto está vulnerando el derecho constitucional al acceso a la salud de toda una región? A ver, la pregunta roza con la política y no es específicamente mi ámbito. Le diría que como parte de las medidas de ejecución incluye en el artículo 22, efectivamente, como usted menciona, la posibilidad de la ejecución inmediata de la sentencia estimatoria y además existe naturalmente un deber de cumplir con las medidas cautelares, para eso existen y naturalmente que debe garantizarse su efectividad. Ahora bien, lo particular relacionado con las circunstancias sobre la atención médica en Arequipa no es algo que conozca, pero lo que sí le puedo decir es que debe garantizarse la efectividad de los mandatos judiciales. Doctor, si me permite responder o ampliar un poquito la pregunta, de repente para ir solo a lo jurídico, la imposición de los apercibimientos del artículo 22 son posibles también aplicarse en el proceso cautelar, ya que el artículo 15 no señala mucho más, solo decir que la ejecución de los mandatos cautelares dependen de la naturaleza del derecho que se pretende tutelar. No dice más. Claro, ten presente, ojo, ten presente que estamos hablando de dos momentos distintos, ¿ah? Sí. ¿Por qué lo digo? Porque las medidas cautelares tienen por finalidad garantizar la ejecución de lo decidido, ¿correcto? Es decir, como toda medida cautelar, en los procesos constitucionales no tiene ninguna novedad en este ámbito, ¿correcto? Lo que persigue es asegurar el resultado. Y por lo tanto, como persigue asegurar el resultado, la medida cautelar puede solicitarse desde el momento de la interposición de la demanda, pero hasta antes de la sentencia. Pues si ya hay sentencia, ya no hay cautelar, ya hay medida de ejecución. Y el artículo 22, por el contrario, no se refiere a una medida cautelar, sino a una medida de ejecución de la sentencia. Entonces, si estamos en el ámbito cautelar, entiendo que es porque no hay sentencia, porque si hubiera sentencia estaríamos en el ámbito de las medidas ejecutivas, del artículo 22 o del artículo 59 si fuera una resolución definitiva. Así que, ahora bien, si el juez podría adoptar cautelarmente alguna de las medidas del artículo 22 dependerá de la naturaleza de aquello que tenga que asegurar, ¿correcto? Porque como son cautelares y como están orientadas a garantizar el resultado, no estoy muy seguro que ordenar la destitución sea una medida adecuada, pero si lo fuera, eventualmente podría adoptarla, pero siempre cautelarmente y además, ojo, teniendo en cuenta que si es una medida innovativa, esto es decir, que supone cambiar el estado de cosas, por expreso mandato del artículo 15 del Código, debe atender al riesgo de la irreversibilidad que la misma pueda ocasionar. Así que puede adoptar el juez las medidas que considere y las acciones que considere necesarias para garantizar la efectividad del resultado del proceso en el ámbito de la medida cautelar. Muchísimas gracias por su respuesta, doctor. No faltaba más. Muchas gracias, doctor, por haber absuelto todas las interrogantes que han surgido de su brillante ponencia. A continuación, para finalizar, unas pequeñas palabras de Mosi Mesa, docente cofundadora también del Círculo de Estudios de Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Muchísimas gracias, Karen. Un agradecimiento especial a nuestro invitado, el doctor Omar Sar, un gran colega, amigo del trabajo y, por supuesto, ahora amigo también del Círculo de Estudios de Derecho Constitucional y Derechos Humanos de UNIFE. Sin duda ha sido una exposición brillante que se ha desarrollado con mayor, digamos, precisión a las tan complejas que se han planteado, porque justamente denotan pues una preocupación por este tipo de temas que normalmente pues se pueden estudiar desde una perspectiva académica, pero que frente a una realidad tan difícil como la que estamos viviendo, pues adquiere otro tipo de matices, ¿no? Y sobre todo por el análisis de la procedencia o en todo caso de los mecanismos de tutela de derechos que se podrían plantear a propósito de todas estas, todos estos derechos que han sido restringidos en un estado de excepción, que incluso materialmente, como bien señaló el ponente, pues pueden exceder los establecidos de forma expresa por el artículo 137 de la Constitución, ¿no? Entonces, bueno, sin más que decir, agradecerle nuevamente, esperando su
en algún próximo evento que tengamos nosotros con SEDEC. Igualmente estamos dispuestas a apoyar al Círculo de Estudios Hermano de la Universidad San Martín de Porres y esperamos tenerlo en otra ocasión. Muchísimas gracias. Claro que sí, un gran abrazo. Lo de socias fundadoras sonó que tiene muchos años, pero no es verdad. No es verdad, yo desmiento completamente esta versión. Ok, gracias. Muchas gracias. Un gran abrazo, que estén muy bien. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. Bueno, agradeciendo al ponente, a Karen, a Mosi por tan brillante conferencia. Nada, invitarlos. En 2 semanas está programada la conferencia Otro Círculo Amigo, el Círculo de Estudios en Derecho Ambiental, que tiene a su cargo la doctora ministra Franciscovi, que esperamos contar con la participación de todas ustedes. Por mi parte, nada, agradecerles, que Dios me los bendiga, abríguense, que ojalá más temprano que tarde podamos saludarnos personalmente. No estamos en un arresto domiciliario involuntario, no deseado por lo menos, y nada. Que todo siga bien, doctor. La verdad, reiterarle mis respetos, brillante su exposición. Ha sido muy positiva, por decirlo de alguna manera, para las chicas de la universidad, no solo las que componen el círculo, y nada, reiterarle el agradecimiento al nombre de la universidad, al nombre del decano, y nada, estoy redundando en el nada, pero nada. Simplemente invitarlos a la conferencia del CEADES y dar por cortada la señal. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable, muchas gracias. Que estén muy bien. Cuídense. Gracias, Hasta luego, Mosi, chicos. Gracias, Karen. Fuerte abrazo. Gracias. Chao, que les vaya muy bien. Suerte. Nos vemos.